Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Pepe Gordon y Juan Ayala vamos a hablar de los retos de la inteligencia artificial y cómo se utiliza estas nuevas técnicas en la cultura y las artes. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Cada día el uso de la inteligencia artificial se aplica en diferentes áreas, entre ellas las artes y la cultura. ¿Se imagina usted que se utilicen robots para actuar en una obra de teatro? ¿O que se pueda componer música por medio de inteligencia artificial? Y precisamente para conocer más de estas tecnologías, la UNAM realizará el festival titulado El Aleph, que se realiza entre el 8 y hasta el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario y en otras sedes de la máxima casa de estudios. Para hablar de lo que podemos ver en este festival y en particular del papel que está teniendo la inteligencia artificial en la cultura, en las artes, en actividades que luego no pensamos mucho en ellas como parte de esta revolución tecnológica. Saludo a Pepe Gordon, él es curador del festival El Aleph, escritor y divulgador de la ciencia, y además aquí me trajo su libro, que lo reeditaron, El Libro del Destino, que es una novela, ¿verdad? Una novela, ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias, Leo, qué gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Juan Ayala, él es director del Aleph, Festival de Arte y Ciencia, y coordinador de difusión cultural de la UNAM. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas Muy bien, noches. muchas gracias, Leo, gracias por la invitación. Bueno, a ver, antes de entrar a lo del festival, que sí, es todo un tema, Pepe, hay mucha gente que todavía no entiende este concepto de la inteligencia artificial. ¿Cómo que inteligencia artificial? ¿Cómo que las máquinas están aprendiendo? ¿Qué significa esto? ¿Tú tienes una definición muy clara de inteligencia artificial? Mira, lo vamos a plantear así. Borges decía que los libros son la extensión de la imaginación. Sí. Y en este marco habría que pensar que también la ciencia y la tecnología son una extensión de nuestros sentidos. Ok. Y es una extensión... ¿De nuestros 5 sentidos? De nuestros 5 sentidos, de nuestra memoria. Sí. Y eso es precisamente lo que pasa con las computadoras y con la inteligencia artificial. Donde no nos da nuestra memoria, se plantean escenarios en donde se puede utilizar de una manera creativa procesos de lógica que llegan a resolver cosas impresionantes en el mundo que vivimos. Como por ejemplo lo que he leído, hacer una medicina, pues hay un japonés por allá, y hay un tailandés, y hay un mexicano, y hay un gringo, y hay un escocés, ¿no? Digamos, investigando esta enfermedad y tratando de encontrar la cura, pero aunque se hablan entre ellos, no pueden procesar toda la información que hacen entre ellos. Entonces lo ponen en una computadora y la computadora sí puede procesar esa información. Sí puede procesar esa información y sobre todo nos ganan por montón, por la cantidad de datos que se tiene. Hay una analogía muy interesante que plantea Borges precisamente en un cuento que se llama Funes el Memorioso. Sí. Funes el Memorioso se cae de un caballo y al caer con el golpe ocurre que se le empieza a despertar una memoria infinita y puede recordarlo completamente todo. ¿Sabes que hay una condición médica así? Sí, claro. De gente que recuerda todo en su vida. O sea, una vez vi un reportaje y es una cosa fascinante, perdón, pero... No, claro, es que había un periodista que es investigado por el neurocientífico Luria, en donde al periodista lo mandan a hacer unos apuntes, unos reportajes, y él no anota nada. Sí. Y entonces le preguntan, ¿pero cómo es que te lo sabes todo? Pues es que todo se me queda en la memoria. Sí. Pero el problema a veces en este caso es que no puedes entender. Una cosa es tener la memoria y otra cosa es comprender. Porque para comprender necesitas generalizar. Y el problema de Funes el Memorioso, en este relato de Borges, es que no podía entender. Tenía memoria en un caudal inmenso. Y algo así de alguna manera nos pasa con las computadoras, aunque hay procesos muy sofisticados que hacen casi parecer que sienten, que entienden, que experimentan belleza, pero son simulaciones. Son simulaciones que tienen que ver con una gran cantidad de datos, aprendizajes profundos, así se les llama en la computación y en la inteligencia artificial,
que prácticamente tú podrías jurar que estás hablando con un ser humano cuando está planteado ahí la memoria de una máquina. Pero a ver, Juan, las máquinas no van a entender, o sí van a llegar a entender. O sea, a ver, te lo pongo así. ¿Una máquina va a aprender a amar, a odiar, a esos sentimientos tan humanos? Yo creo que hay una discusión muy seria, digamos, en el ámbito científico también. Yo creo que los investigadores tampoco se ponen del todo de acuerdo. Hay evidentemente algunos quizá más optimistas que hablan justamente de la singularidad, ¿no? Como un fin en el que efectivamente las máquinas lograrán tener pues algunos expresiones afectivas incluso, y que tendrán algunas capacidades de autorreflexión. Sin embargo, otros, que justamente hay algunas mesas en el Aleph que tratan de eso, son muy escépticos al respecto. Piensan que eso... O sea, hay un debate. Hay un debate global, en donde efectivamente no hay un consenso. Hay digamos, aquellos que fomentan el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y que piensan que estos serán, digamos, una herramienta fundamental en los próximos años. Sin embargo, hay quienes vaticinan que eso tiene límites y que además los gobiernos, las instituciones deben poner ciertos límites. Ese es otro debate, el tema de la regulación, el tema de la ética. Es un debate muy, muy vivo hoy día, ¿no? A nivel internacional. Fíjate que hace muchos años ya entrevisté a un profesor de la Universidad de Oxford. Ahorita se me va el nombre, es un sueco experto en inteligencia artificial. Desde hace muchos años, él empezó, es como pionero en ¿no? Y le hacía la pregunta, oye, pero a ver, cuéntanos un poco cómo será el mundo con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos podemos imaginar? Y me dijo, mira, imagínate que cuando el hombre, o sea, cuando surgió el Homo sapiens y que comían bananas, me dijo, comían plátanos, ¿no? Le hubieras preguntado a ese Homo sapiens, oye, ¿cómo va a ser el mundo con una mejora tecnológica, ¿no? Particular? Pues él te hubiera contestado, y me lo dijo en inglés, more bananas, ¿no? Más plátanos, ¿no? Nunca se hubiera podido imaginar un celular, un avión, un coche, ¿no? Las cosas que tenemos hoy. Entonces, me dijo, la respuesta a tu pregunta es imposible porque todo lo que te dijera son more bananas, son más plátanos, ¿no? Sí, que final... no tenemos ni la capacidad de imaginarnos qué viene, Pepe. Sí, bueno, es que realmente esa extensión de nuestra memoria que ya está ahí en los celulares nos hace preguntarnos qué es lo que estamos olvidando de tener precisamente esa memoria en nuestra piel. ¿Por qué la estamos nada más desplazando al celular? Personajes como George Steiner, un gran crítico de la cultura, decía que está muy bien que tengamos incluso libros como alta tecnología de desplegar ahí memorias, pero ¿por qué no esos poemas los tenemos en la piel, lo tenemos en nuestra propia memoria? Y en este marco, fíjate que una de las cosas más interesantes que vamos a poder reflexionar es qué es lo que nos hace verdaderamente humanos. ¿Cuál es la distinción entre esta inteligencia que se empieza... Es un tema filosófico fundamental, ¿no? De hecho, va a estar con nosotros en la conferencia inaugural el día de mañana, a las 12 del día, en la Sala Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario, Rodrigo Quián Quiroga, quien es un neurocientífico de la Universidad de Leicester, y él descubrió unas neuronas que parecen ser clave para entender lo que es humano. Les llaman las neuronas de concepto, mejor conocidas como la neurona de Jennifer Aniston. Ah, caray. Muy guapa. Muy guapa. Pero fíjate, las neuronas de Jennifer Aniston. Lo que pasa es que él estaba con un paciente. Y resulta que le empezó a mostrar imágenes fotográficas mientras tomaba los electroencefalogramas. Y cada vez que veía una fotografía de Jennifer Aniston se encendía la misma zona de neuronal. Y entonces él empezó a mostrarle diferentes fotografías y ocurría lo mismo. Y luego con un fan de Maradona, que era también paciente, le empezaron a mostrar
fotografías, imágenes de Maradona, Diego, sí. y entonces se encendía también En la misma región. En la misma región, para Sí. que correspondía a Maradona. Lo interesante es que tú te podrías hacer la pregunta, a lo mejor está respondiendo al césped, ¿no?, de color verde en un estadio de fútbol, o a la camiseta de Argentina, pero lo que empezó a hacer entonces es mostrarle fotografías en donde Maradona estaba vestido de saco y corbata. Sí. Y lo que entonces se dio cuenta es que se había entendido un concepto, el concepto Maradona. Y esta posibilidad... O el concepto Aniston. O el concepto Aniston. Sí. Y esto es muy interesante porque estas neuronas están relacionadas con nuestra capacidad de entender. Y eso es lo que parece ser diferente a la inteligencia artificial. Se puede simular que entendemos, pero verdaderamente entender, verdaderamente sentir esa emoción de que se le encendieron los ojos. O sea, cuando uno dice, ya entendí. El eureka, ese famoso momento en Eureka, donde, claro. que de repente dices, ya entendí el concepto. Eso es fenomenal, ¿no? Sí, así es. Juan, pues ya se adelantó aquí Pepe hablándonos de este festival. Cuéntanos, ¿qué es lo que van a hacer? Está muy interesante. Es un festival que ocurre cada año en la universidad y justamente... ¿Y siempre se llama el Aleph? El Aleph, siempre. Sí, como la novela de Borges, efectivamente. Sí. Y bueno, cada año hay un tema distinto. Y a partir de ese tema, este festival lo que hace es convocar a distintos investigadores, científicos, artistas, a dialogar y a colaborar. Ese creo que es un planteamiento fundacional del festival que creo que ha sido exitoso. A lo largo de estos 8 años, pues bueno, hemos tenido invitados realmente relevantes y sobre todo colaboraciones. Creo que el tema de albergarlo en la universidad, convocarlo desde difusión cultural de la universidad, hace posible justamente mostrar voces universitarias que están en investigaciones muy, muy importantes, no solo en nuestro país, sino en grupos internacionales. Y esto se muestra como un foro justamente para hablar de algunas de estas investigaciones muy relevantes en la universidad. Y bueno, pues evidentemente la colaboración y la coproducción a veces de proyectos de investigación o proyectos artísticos entre personas de la comunidad cultural de nuestro país, pues hacen también que la oferta de contenidos del festival sea bastante vasta e interesante. Creo que el público tiene hoy por hoy un interés muy importante, analizando los públicos de este festival a lo largo de 8 años. En México hay una enorme curiosidad por temas de divulgación de la ciencia, por temas que vinculan la ciencia con el arte y la cultura. Es un campo muy fértil y que creo que tiene pues bastante público asiduo a iniciativas. No, totalmente. Y este año lo van a dedicar entonces a la inteligencia artificial. Los retos, porque hay grandes retos. Fíjate que hace 60 años, Humberto Eco publica un libro que se llama Apocalípticos e Integrados, de cara a la problemática que representan o representaba, pero creo que es todavía hoy el caso, los medios de comunicación masiva. Había quienes tenían una postura apocalíptica diciendo esto nos va a destruir, va a ser una cosa muy dañina, y otros decían hay posibilidades para la educación, hay posibilidades creativas. La tele le decían la caja idiota. La caja idiota, ¿no? Y entonces estaba este debate que se plantea en términos de la postura de apocalípticos e integrados. Hoy en día, de cara a la inteligencia artificial, estamos de alguna suerte en la misma situación. ¿Por qué? Porque tenemos posturas que son apocalípticas, en donde cuando vemos lo que está pasando con la inteligencia artificial, la manipulación que tenemos con las redes sociales, la manipulación que tenemos con lo que se conoce como la tiranía de los algoritmos, con lo que Yuval Harari llama fascismo, es de los apocalípticos. Fascismo digital. Él habla de fascismo digital, de una manipulación terrible. No, y él cree que la humanidad puede dejar de existir por la inteligencia artificial. Por la inteligencia artificial. Y entonces ahí está ese problema. Pero por otro lado están también esas posibilidades creativas. Borges soñó con una biblioteca universal. Y hoy en día cuando tú te asomas a la internet, de veras que ya la tenemos, y no tan solo en texto, sino con imágenes, y podemos ver conferencias de los mejores científicos. Está ahí abriéndose la biblioteca universal. Pero el problema entonces es que nosotros mismos a veces somos apocalípticos e integrados en nuestra misma persona. Y el diálogo que se propone hoy en día... ¿Tú eres apocalíptico o integrado? Fíjate, yo... Te voy a hacer la misma pregunta. Sí, Juan, para que te empieces a preparar. Yo quiero plantearlo así. Tengo
digamos que hay una simetría básica en donde estamos hablando de que las dos cosas coexisten en nosotros. Sí. Pero yo quiero inclinar la balanza. Y en el diálogo que estamos proponiendo, la balanza la quiero inclinar precisamente a esa posibilidad creativa. Por ejemplo, se habla hoy en día de lo terrible que es tener esta inteligencia artificial en donde si le preguntas qué hacemos con los seres humanos, te va a decir, mátenlos. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que está curada esa inteligencia artificial de una manera que no responde a códigos de ética. Y hay autores como Mo Gaudat, que es un gran experto en inteligencia artificial de Google, que trabajó en Google, que dice que nuestra relación con las máquinas debería de ser distinta, al grado de que en vez de que hablemos de máquinas, hablemos de seres digitales, que tengamos un respeto y una armonía con esta curaduría en donde se pueden implementar códigos de ética. Fíjate que ya me acordé del nombre, es Nick Bostrom, si no mal recuerdo, de la Universidad de Oxford. Y él me decía, y esto fue hace años, en un evento que hizo el TEC de Monterrey, que había que integrarle a los algoritmos valores humanos. Eso. Él decía, a ver, tú puedes decir, a ver, ¿cuál es la solución perfecta para este problema? Pues matar a una persona, ¿no? Tú matas a esa persona. Como decía Stalin decía, no hay hombre, no hay problema, ¿no? Claro. Pero bueno, eso no se vale, esa no es una solución éticamente viable, ¿no? Entonces, pero bueno, te pregunto a ti, tú en estas dos, la apocalíptica y la integrista. Yo comparto plenamente lo que ha expresado Pepe. Yo creo que en nosotros habitan ambas posturas en una y otra o en otra circunstancia. Yo lo que sí considero es que el tema, por ejemplo, de estas herramientas de inteligencia artificial, que además no hablamos de los últimos años, hablamos de décadas con la presencia de este tipo de sistemas automatizados de análisis de información, a mí me parece que paulatinamente se han incorporado en la vida diaria. Hoy día, bueno, pues muchos de los servicios financieros, muchos de los servicios de consulta, de información, en fin, estamos rodeados. En este mismo foro tenemos una cantidad de herramientas al respecto muy, muy importantes. Oye, yo cuando empecé había en este piso, estaba lleno de camarógrafos y microfonistas, etcétera. Ahora puedes ver que está el floor manager ahí, ya está todo robotizado, todas las cámaras, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos normalizado y yo creo que está muy bien que tengamos esos apoyos y esas ayudas. Claro, el debate, y creo que un espacio como este festival, es justamente cuáles son las categorías humanas que podemos dirimir en este tipo de herramientas, cuáles son los límites, hacia dónde esto es posible. Pero esos límites los tenemos que poner nosotros, Juan. Indiscutiblemente. Nosotros ahorita estamos sobre las máquinas. Exactamente. El riesgo es que las máquinas se pongan sobre nosotros, ¿no? Y entonces, ahorita que somos nosotros los dominantes, ¿tenemos que ponerle esos valores o cómo? A mí me parece que sí, efectivamente, en el diseño y el constructo de estas herramientas siempre hay una presencia humana. De hecho, hay algunos ejemplos en este festival de colaboración en donde claramente, bueno, pues, por ejemplo, tenemos una función del Requiem de Mozart, una pieza coreográfica de Gloria Contreras, una pieza de repertorio. A partir de ella, que por mucho tiempo no se había hecho con orquesta y coro en vivo, se va a hacer en la sala Miguel Covarrubias justamente el domingo a las 12:30 del día y a las 6 de la tarde, dos funciones. Se hizo a través de un artista, se convocó a un artista sonoro, Jaime Lobato, a hacer un desarrollo para interpretar, para intervenir algunos de los fragmentos del Requiem de Mozart que no están en esa pieza. Evidentemente el resultado serán pues algunas partituras, algunas notaciones en electrónica. O sea, como le van a pedir a la máquina que mejore, que haga intervenga. Que haga una interpretación. Que intervenga. Que haga una intervención. Intervenga el Requiem de Mozart. Así es, fragmentos. Ok. Y con ello se tendrán algunas partituras derivadas justamente de la máquina, bueno, del software. Y la van a tocar. Y un movimiento lo va a interpretar la orquesta en vivo. Sí. Y otros fragmentos serán con electrónica, con procesos sintetizados. Y a partir de esa música, Irina Marcano, que es la directora del taller coreográfico de la universidad, gestará una pieza
por supuesto en homenaje al Requiem de Gloria Contreras, pero con un trazo distinto en cuya parte pues será la música quien manda, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios son muy importantes y como esta software, digamos, hay una infinidad en el ámbito musical de herramientas de inteligencia artificial. O sea, este software le puede ganar o no a Mozart. Eso ya será interpretación. Vamos a ver si lo entendemos. Exactamente. Así es. Pero ahí está esto que planteábamos de la extensión de la imaginación. Sí. La extensión de un sueño, porque a veces plantean la tecnología como algo muy frío. Y no nos damos cuenta que es también una extensión del sueño humano. Cuando sí. Cuando se está hablando, por ejemplo, de películas como Blade Runner, en donde aparecen androides y robots que quieren sentir lo que sienten los humanos. Del año 80 y tantos ha de haber sido. Y que luego tiene otra nueva versión. Y está basado en un relato de Philip K. Dick que plantea lo siguiente: sueñan los androides con ovejas eléctricas. En el momento en que los androides tienen ya la capacidad de soñar, estamos hablando de que hay una extensión de la imaginación humana. Y esa extensión nos puede complementar. Esto es lo que es interesante. Ahora, por supuesto, códigos éticos. Tenemos que de verdad jugar con códigos éticos dentro de esta inteligencia artificial. Mo Goddard decía, por ejemplo, que cuando estamos hablando de esta inteligencia artificial, podríamos tener a una feminista budista compasiva dentro de los códigos de respuesta que están planteándose ahí en la inteligencia artificial, para que verdaderamente juguemos algo que incline la balanza y que nos plantee que al final del día esta virtud de entender las cosas es clave. Hay un momento muy interesante que vamos a tener en el festival con la participación de Jorge Gonzalvo, quien fue Premio de Fomento a la Lectura en España. Jorge Gonzalvo nos va a hablar de un manual de instrucciones para clonar a Julio Cortázar. Ah, caray. Y entonces, esto es lo que plantea la posibilidad de la inteligencia artificial. ¿Podemos clonar la voz de Julio Cortázar? Sí. Bueno, eso ya se hace. Ya se hace en todos lados. Pero ¿se puede escribir una rayuela con inteligencia artificial? Ahí es donde vamos a estar en el problema de plantear qué es lo que distingue a Julio Cortázar. ¿Qué es lo que hace que Julio Cortázar sea Julio Cortázar? Porque no es adivinable por algoritmos. Esto es muy interesante. Fíjate que Roger Penrose, Premio Nobel de Física, decía que lo que no pueden hacer las computadoras es experimentar el núcleo profundo de belleza que se siente cuando uno está frente a una obra de arte. Exacto. Esa es la clave. Y ahí está la esencia de lo humano. Vamos a tener, por ejemplo, también... porque tú decías el momento eureka de que entendí. Pues hay veces que uno escucha una sinfónica y nunca hay un momento eureka. O sea, no acabas de entender la magnitud de la 9ª Sinfonía de Beethoven, pero sientes. Lo sientes. Y esa belleza que es irreductible y que pertenece al mundo del sueño. George Steiner decía que por más tiranías que hubieran, el reducto que tenemos frente a cualquier tiranía es el sueño. No se pueden controlar los sueños de los demás. Bueno, y todo lo que hizo Freud a partir de los sueños, ¿no? Sí. Yo creo que efectivamente el tema medular es, y que nos encontramos en cada ejercicio, en cada conferencia, en cada colaboración artística, es justamente el tema de la afectividad humana, el tema de la conciencia humana. Por ejemplo, ahora que mencionábamos este ejemplo del Requiem, al final hay una intervención humana fundamental en esto. O sea, la información que se le ofrece a la herramienta y los procesos que se programan para poder utilizarla, siempre hay un criterio humano, por el momento, que está dictando algunas características importantes. Y hago una analogía. Por ejemplo, tendremos una obra llamada Inteligencia Actoral de Flavio González Melo durante el festival. Y básicamente el propósito o el tema fundamental en esa obra es un viejo director que pierde a su actor y que intenta sustituirlo por un robot. Y bueno, la obra versa sobre justamente las peripecias de esconder el robot, poderlo hacer la rutina actoral que requiere el director y cuál es la relación con el público y si logra ese objetivo.
No cuento más de la obra para que nos acompañe. Está buenísimo. Y al final, bueno, pues la reflexión versa sobre lo mismo. ¿Qué tanta capacidad tiene una máquina de autosuficiencia reflexiva, autosuficiencia en el entendimiento, la capacidad de proyectar emociones versus la acción humana que conocemos? Está buenísimo este tema. Tocar ese núcleo íntimo que es el que dices de repente, entendí. Que eso ocurre en la educación en un momento precioso, que yo creo que es el momento que todos estamos esperando cuando estamos en comunicación con alguien, en donde se enciende la mirada del otro, porque se ha abierto un nuevo concepto, porque se ha abierto un trozo de belleza. Claro, sí. Bueno, déjenme hacer una breve pausa. Está muy interesante este tema del Festival Aleph y de su contenido de este año, la inteligencia artificial, y bueno, todo lo que implica para la cultura, para las artes, en fin, regresamos en un momento más. Oiga, está buenísima esta charla con Juan Ayala, Pepe Gordon, sobre la inteligencia artificial, sobre el festival, el Aleph 2024 que está realizando la UNAM para mostrarnos diferentes perspectivas de esta tecnología y cómo se utiliza en diversos ámbitos. Yo tengo muchas preguntas, pero digamos, otra vez, regresando al tema del arte. Nosotros a una supercomputadora le metemos toda la historia del arte, del arte plástico, ¿no? De óleos, de esculturas, en fin, ¿no? Se lo metemos y le decimos, procésalo y hazme una pintura. Digo, hoy mi coche, tengo que decirlo, que creo que el 85% de mi coche está armado por robots. Entonces, pues un robot podría... De hecho, mi coche está pintado por un robot, ¿no? Lo pintan robots, si han visto, ¿no? No nos damos cuenta. Pero bueno, entonces decirle a la máquina, a ver, acá están, tú píntame un cuadro. En eso... Ahí yo creo que hay un proceso muy importante que tiene que ver con la posibilidad de unir los puntos. Y unir los puntos en el arte a veces tiene que ver con algoritmos que no están todavía descifrados. Tú le puedes dar a la máquina los algoritmos. O sea, aprende de lo que hizo Picasso, de lo que hizo Miguel Ángel, y aprende, porque eso es lo que es el machine learning, ¿no? Sí, claro, y el aprendizaje profundo. Exacto, y luego píntame algo. Sí, pero hay algo muy... Te lo voy a poner en una metáfora que creo que es muy interesante. Si tú hubieras querido tener por mercadotecnia una novela de Julio Cortázar, la mercadotecnia con todos los algoritmos, con toda la capacidad, nunca lo logra. Sí. Porque estás hablando de una memoria en donde se conectan los puntos. Y volvemos a esta idea de la importancia de la inteligencia humana es la capacidad de entender. De repente decir, esto se conecta con esto otro. Ese momento de eureka, ese momento de intuición, ese momento de belleza, que si la máquina no lo tiene incorporado en sus algoritmos, va a lograr cosas interesantes. Yo no te descarto que de repente aquí y allá surjan cosas preciosas. Yo vi hace poco en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pusieron unas pantallas gigantes con machine learning y iban pintando cosas. Eran unas cosas padrísimas, otras horribles, ¿no? Pero ¿no? Entonces puede ser una herramienta que te ayude, que te dispare la creatividad. Sí. Por ejemplo, Jorge Gonzalvo, que va a estar en el Aleph, sí. Escritor español, tiene una máquina para generar relatos con inteligencia artificial. Ok. En donde metes 500 premisas, 500 personajes y 500 desenlaces o conflictos y te revuelve y de repente dices, oye, aquí de repente me sacó algo absurdo, pero de repente se vuelve muy interesante. Y lo que está pasando es que esa inteligencia que tú pusiste a jugar como una tela de araña que se está tejiendo a partir de sí misma, al final te regresa y te inspira. Y de repente, aunque eso fue lo que generó la inteligencia artificial, tú llegas de regreso a casa y quieres contar una historia
y se te despiertan muchísimas posibilidades. Entonces, digamos, aquí el tema es cómo interactuar la parte humana con la parte de la máquina, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí hay una cantidad de ejemplos muy amplios para ilustrar esta idea. Me voy a referir, por ejemplo, hace unos días hacíamos un recorrido, el miércoles pasado hacíamos un recorrido con medios previos a la inauguración de una pieza llamada Face to Face for Mexico de Brian Eno. En el Colegio de San Ildefonso. Sí. Entonces, bueno, la pieza básicamente es, ya tiene varios años, pero se ha ido alimentando y actualizando y en esta edición en México, su presentación inaugural en el festival, implicó el tener, a partir de algunas fotografías de personas reales, sometidas esas fotografías a un proceso de software también, que gesta un cambio píxel por píxel, segundo por segundo, de los rasgos de esos rostros, gestando identidades nuevas. En cada momento que tú observas la pieza, vas encontrando, quizá no de manera instantánea. Porque ¿cómo va reaccionando, digamos? Sí, la perceptibilidad humana en ese sentido, del cuadro por cuadro, 24 cuadros, pues no es inmediata la percepción. Sin embargo, si tú te distraes y volteas, pues ves esa imagen con un rostro nuevo. Y esta metáfora, porque ahí hay una metáfora por parte de Brian Eno, un grandísimo artista que yo, desde hace muchos años admiro mucho, gesta, digamos, una serie de preguntas por el otro, por el cambio, por la contingencia, por este descubrimiento de nuevos seres no reales, pero al final empáticos porque muestran un rostro. Yo creo que ahí hay una intención del artista que, si bien la interlocución del robot, la interlocución del software, porque está dialogando de alguna manera con él, pero la intención final la propone el artista en ese sentido. O sea, sigue siendo el humano la pieza. Desde mi punto de vista, creo que hay una predominancia en ello. Claro, más adelante no sabemos, pero... Es que ese es el tema. Ese es el tema. Más adelante, ahí sí entramos en el debate de los apocalípticos. De los apocalípticos, porque la verdad, con esto de las noticias falsas y los sesgos cognitivos que tenemos... Bueno, ese es otro súper tema. Es un tema que está relacionado con inteligencia artificial y con la manipulación de nuestros sentimientos. Qué bárbaro. A veces nos hackean nuestras emociones. Bueno, a ver, yo seguí de cerca en 2016 la elección de Trump, que Cambridge Analytica se robó o le dieron los datos de Facebook y hacían campañas para cada persona y sabían cómo llegarle, sabía cuál es el tema que movía a esa persona. O sea, si tú entras al Facebook de una persona, ves qué es lo que le mueve y a partir de lo que le mueve te mandaban cierta información sobre el candidato Trump. O sea, es el sueño dorado de Goebbels. Sí. O sea, es propaganda no masiva. Es propaganda individualizada, ¿no? O sea, micro targeteada, ¿no? Digamos, a poner microenfocada en cada individuo, Pepe. Pero la cosa interesante ahí es que si ya empezamos a estar alertas de estos procesos, ahí viene de alguna manera la vacuna, que empecemos a tener diálogos, reflexiones como las que se proponen precisamente en este festival, en el Aleph. Uy, pero las redes no son de diálogos. No, Pepe. Claro. Pero el hecho de que se empiece a discutir, de que se empiece a reflexionar y de que empiece a permear también de alguna manera en la conciencia colectiva. Porque tienes razón en el sentido de que precisamente el problema es que se aprovechan de nuestros sesgos cognitivos y de lo que podríamos llamar narcisismo digital, porque hoy en día nos están dando por nuestro lado las redes sociales. Claro. No nos están tratando de imponer una ideología, sino en la que ya estás asentado, quédate ahí, porque si te quedas más tiempo, yo monetizo mejor tu tiempo. Sí. Entonces, ese es el grave peligro. Te conocen, las redes te conocen y saben por dónde darte. Y por eso... Para mantenerte ahí, ¿no? Y estás en YouTube a las 3 de la mañana y sigues al siguiente porque el algoritmo está jugando a algo que exploró muy bien Bruno Patino en un libro que se llama La civilización de la memoria del pez. Resulta que los peces, hay unos peces rojos que tienen una capacidad de atención de tan solo 8 segundos. Las investigaciones de Google, Facebook y todos estos grandes medios nos plantean que los seres humanos en ese marco tenemos una atención de 9 segundos.
Sí. Entonces, ¿cómo están variando el algoritmo para que tú te quedes clavado ahí? Rapidito, es como TikTok, es que ahora TikTok es eso, ¿eh? Es eso, tienes que estar ahí todo el tiempo y el problema es que entonces te empiezan a dar una imagen muy placentera, muy hermosa de lo justo que tú eres en contraposición a los demás. Y Yuval Harari tenía un texto muy interesante que decía que cuando eso esté pasando, cuando veas una imagen muy hermosa de que tú eres el justiciero y todos los demás realmente no están haciendo bien las cosas, rompe el espejo porque te estás manipulando con tu propio narcisismo. Juan. Pasa muy a menudo, indiscutiblemente. No, sí, no qué barbaridad. En las redes, sino en las proyecciones también del imaginario público, ¿no? Claro. Yo la verdad es que sí considero que la capacidad de diálogo que se gesta en estos espacios es relevante y yo lo veo con el público. Efectivamente, redes pues tienen un comportamiento muy distinto, sobre todo en temáticas álgidas, complejas y sobre todo de orden social y político. Sin embargo, me parece que en estos espacios un festival es un estado de excepción. Eso es real. Y si tú, bueno, pues te gusta la música, seguramente has ido a festivales de música. Quienes gustan de las artes visuales, pues a estos encuentros masivos de artes visuales generan ese espacio de contención y de reflexión. Y yo creo que esa apuesta es relevante para tener conversaciones relevantes. Y me parece que si logramos justamente contagiar de este entusiasmo a varias personas, pues yo creo que los objetivos de mostrar y de tener estos contenidos al alcance gestan otro tipo de acercamiento con el conocimiento. Pero déjame hacerte una pregunta, Juan. Tú que eres coordinador de difusión cultural de la UNAM. Secretario de Programación. Bueno. La coordinadora es mi jefa. Bueno, pero estás ahí. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu labor dentro de 10, 20 años? Es una pregunta que ha surgido a lo largo de los procesos de programación de este festival. Eso, o sea, y efectivamente, la difusión cultural, ¿qué va a ser la difusión cultural con la inteligencia artificial? Yo creo que en el mejor de los casos valerse de esas herramientas para hacer políticas públicas. Ok. Eso creo que es algo que está en la perspectiva, digamos, de todas las personas que colaboramos en estas instituciones. Me parece que también en otras áreas, en otras instancias locales y federales sucede lo mismo. Es entender estas herramientas para poderlas incorporar a un trabajo más eficaz, digamos, de relación con el público, que eso es básicamente nuestro objetivo. Y obviamente con la comunidad artística. Y yo pienso que hay cosas que son insustituibles. O sea, hay trabajos mecánicos que, bueno, pues qué bueno que son facilitados, digamos, por herramientas o por robots. Pero cada vez menos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay una película que me encanta de Disney y Pixar que se llama WALL-E, ¿no? Donde los humanos ya no hacen nada más que estar ahí dando vueltas en la tierra, jugando en el casino, porque todo lo hacen los robots. Todo lo hacen los robots. Habrá que esperar de llegar a ese punto. No, yo sé, por supuesto, pero hacia allá parece que vamos, ¿no? O sea, hoy cada día hay más robots, ¿no? O sea, las aspiradoras estas, las Rumba, no sé, ¿no? O sea, es que es impresionante, ¿no? Pero también hay nuevos, digamos, oficios o nuevas maneras de aproximarse al trabajo. Sí, los que programan la rumba. Claro. Y por otro lado, yo creo que estamos hablando también del tiempo de las inteligencias colectivas. Sí. Porque estas herramientas sí están poniendo en juego algo que no existía. Sí. Lo que más nos ha alcanzado para jugar a inteligencia colectiva es hacer la ola en un estadio de fútbol, que es muy bonito. Entonces todo el mundo dice, ¡ay, la ola! Es un ejercicio de coordinación. De coordinación. Sí. Pero ya hay ejercicios de inteligencia colectiva que precisamente se dan a través de estas herramientas de los medios de las computadoras, de la inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, para resolver un problema matemático que no se podía resolver, pones en juego una comunicación en donde de repente entra un Field Medal, que es el equivalente al premio Nobel, pero en matemáticas, una maestra de preparatoria, un estudiante, y en 3 meses se resuelve el problema. Entonces, que llevaban años. Que llevaban años. Entonces, pienso que hay algo muy importante que se está jugando aquí que a veces no alcanzamos tampoco a dimensionar. Hay un efecto muy hermoso que se ha estudiado, empezó por los estudios que se hicieron en meteorología, que tiene que ver con lo llamado efecto mariposa. Ah, claro. ¿Qué quiere decir? Que
se puede desencadenar una tormenta con el aleteo de una mariposa. Sí. El aleteo de una mariposa en esta modelación puede desencadenar una tormenta. Pero si vamos, en el otro lado del mundo. En el otro lado del mundo. Así es. Pero si vamos con esta misma lógica, el aleteo de un pensamiento creativo también puede desarrollar un torrente creativo. Y eso es donde no calculamos la importancia del conocimiento, la importancia de la imaginación, la importancia de que haya espacios precisamente como los universitarios para que estos conocimientos circulen. Se trata de la circulación de las ideas. Claro. Bueno, déjenme hago una última pausa y regresamos un momento más. Está muy buena esta discusión sobre inteligencia artificial y su potencial en las artes, en la cultura, en fin, en todo. Regresamos. Bueno, regreso con Pepe Gordon y Juan Ayala para concluir este tema muy interesante sobre la inteligencia artificial, el Festival Aleph, que estará, a ver, recuérdame, Juan, iniciamos el 8 de mayo y concluimos el 19 de mayo. ¿Y dónde se puede ver el programa? En las redes, bueno, el programa está en elfestivalalef.com, diagonal programación, ahí encuentran el día a día de cada una de las actividades. ¿Y cualquiera puede ir? Cualquiera. Hay muchísimas actividades gratuitas, hay otras de costo bastante accesible, sobre todo, bueno, pues las que implican artes escénicas, la UFUNAM, por ejemplo, el taller coreográfico de la universidad, etcétera. Pero son precios muy, muy accesibles. Y déjame preguntarte, ¿van los chavos? Sí, hay una... Digo, porque luego vas a esos eventos y somos puros de pelito blanco. Bueno, sí hay parte, por ejemplo, de este festival es también gestar, digamos, algunas actividades en sedes universitarias, en escuelas, en FES, en facultades. Sin embargo, sí, efectivamente hay un programa muy amplio en la universidad llamado Puntos Cultura UNAM que fomenta el uso, digamos, la convocatoria a los estudiantes a distintas actividades culturales y artísticas. Es como un bono de 500 puntos por estar matriculado y se van ejerciendo. Y hay muchas estrategias para convocarlos y para incentivar, digamos, el consumo cultural. Y sí van. Digo, evidentemente es una población muy grande, siempre hay muchísimos más cosas que hacer. Yo te lo preguntaba porque qué tanto, digo, a nosotros nos tocó ver el desarrollo de la Internet, ¿no? Pero pues estos chavos ya les tocó vivir con el Internet, ¿no? Entonces no sé qué tanto los enganches en ese tema, ¿no? Pues sí, evidentemente los nativos digitales, como les llaman en muchos casos, sí, eventualmente, o sea, las actividades presenciales, pues no diría que cuestan, o sea, sí, es otro esfuerzo, digamos, para acercarse a ellos. Y yo creo que hay muchas ocasiones en que esta, pues no sé, sorpresa a veces de un estudiante que nunca ha ido a una sala de conciertos y presencia, por ejemplo, de un orquesta sinfónico, es muy particular, es memorable y yo creo que gesta pues una cierta huella que más adelante, quizá no de manera inmediata, va gestando un gusto por ese tipo de actividades presenciales. Totalmente. Yo creo que hay un campo muy vasto en lo presencial todavía para vincularse y relacionarse con los jóvenes. Tú, Pepe, a ver, ¿no te imaginas que los museos del futuro, o sea, yo para ir al Louvre tengo que ir a París, tengo que formarme y entrar? Ahora con estas cosas de realidad virtual, ¿no? A lo mejor en mi casa me voy a sentar y voy a dar un paseo maravilloso por el Louvre. Sí, ¿no? Está esa posibilidad y está la posibilidad de tocar físicamente. También, ¿no? Claro. Pero entonces, yo creo que el punto clave es que decía Luis Ríos, el poeta Luis Ríos, que no podemos vivir como si la belleza no existiera. En el momento en que la encuentres, ya sea a través de realidad virtual, ya sea a través de una exposición directa, ya sea a través del contacto con ideas que te hacen despertar la imaginación, yo creo que eso es hermosísimo. Fíjate, cuando estamos hablando de inteligencia artificial y del cerebro, tendremos una conferencia con el neurocientífico mexicano Francisco Fernández de Miguel, que nos va a hablar del Frankenstein digital que estamos haciendo, pero por otro lado, de las capacidades y potencialidades que tenemos en el cerebro. Y aunque estamos asombrados con estos instrumentos que tenemos afuera, que son muy importantes para conocer, ampliar nuestros registros, extender nuestra imaginación y nuestros sentidos,
Lo que es verdaderamente importante es saber el potencial que tiene nuestro cerebro y que si es bien estimulado, tenemos jóvenes que se identifican con el conocimiento y que se identifican con esa imaginación. Nada más un dato para reflexionar. Tenemos galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Nuestro cerebro tiene 100,000 millones de neuronas. Es como si tuviéramos una galaxia en el cerebro. Sí. ¿Por qué no lo estamos aprovechando? ¿Por qué no lo estamos impulsando? ¿Por qué no estamos tocando las neuronas de concepto, las neuronas de empatía que están ahí? Esa es la máquina más sofisticada. Pero entiendo tenemos. que hay todo un debate de utilizar drogas para abrir esa parte del cerebro, ¿no? Pero hay también otras posibilidades que además pueden pasar por el arte y que también te abren esa posibilidad, y que cuando estás hablando de ciencia, de repente cuando estás viendo los escenarios de ciencia ficción que está elaborando la ciencia hoy en día, de verdad es algo muy estimulante para que los cerebros de niñas, niños, jóvenes burbujeen con otras posibilidades. Ahorita me acordé de esta película en donde el protagonista se enamora del Siri. Sí, ¿no? Claro. No, porque el Siri le dice lo que quiere escuchar, ¿no? Sí, ¿no? O el Alexa, ¿no? Pero ¿cómo nos abrimos a nuevos conceptos? A ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que volver a reproducir en nuestros escenarios públicos universitarios de pensamiento y conocimiento es el fenómeno que ocurría cuando Carlos Fuentes daba una conferencia o cuando el maestro Ernesto de la Peña daba una conferencia. Yo veía jóvenes que estaban ávidos de conocimiento y de abrir nuevos mapas. Claro, no, totalmente. Juan. Yo creo que, bueno, efectivamente, ahora muchos de esos jóvenes, retomando lo que decías, en sus tabletas ven a otro tipo de héroes, digamos, o a otro tipo, digamos, de gente que los influencia. Y yo creo que es interesante también ver cómo a veces es combinable esas dos cuestiones, esas dos maneras de acercarse al conocimiento. Y me parece que cuando tú escuchas a un científico, digamos, tratando de hacer divulgación de la ciencia, es muy particular la complementariedad que encuentra con la aproximación al conocimiento por parte de un artista. O sea, comparten, me parece, las mismas preocupaciones y tomando esa analogía con distintos métodos y distintas maneras de aproximarse. Pero esa analogía me parece interesante también como para gestar acciones o gestar invitaciones a estas modalidades híbridas de las personas que pues están mucho tiempo en sus pantallas viendo conferencias. Es que también puedes ver unas maravillas. Maravillosas, exactamente. Sí, claro. Pero bueno, también el gancho y el gesto hacia lo presencial creo que es irrenunciable. Me parece que yo he comprobado pues que muchas personas sí tienen una aproximación muy distinta cuando logran que lo platicar. Que ha salvado, por ejemplo, al mundo de la música es lo presencial. O sea, hoy lo que le da de comer a los músicos, ¿no? De donde ganan lana es de los conciertos. Y hay un apetito enorme de conciertos, porque pues lo demás ya aquí está, ¿no? Claro. O sea, antes que tenías tus disquitos y eso, pero hoy aquí en esta cosa ya está todo. Todo, y lo puedes escuchar, pero la gente quiere ir al concierto. La experiencia es distinta. La experiencia es distinta. Queremos disfrutar juntos. Eso es también parte de esa experiencia. Tiene que ver con inteligencia y emociones colectivas. También, claro. Que eso es también muy importante. Y eso se vio en la muy pandemia. humano. Y muy humano. Claro. El ser tocado, tocar al otro. Y de verdad, de repente, darte cuenta que a través del pensamiento, a través de la imaginación, a través de nuestros medios que extienden esa imaginación también, por supuesto, con las tabletas, con todos los diferentes instrumentos que tenemos, pero al final del día es tocar la intimidad del otro y darte cuenta que, por ejemplo, en la buena literatura, porque este es un festival de arte y ciencia, en la buena literatura lo que descubrimos es que somos una soledad acompañada. Y cuando esa soledad acompañada se junta, entonces de repente descubrimos eso que tenemos en común, que de verdad es lo que hemos estado renunciando. Recordaba a Irene Vallejo ahorita este libro fantástico que escribió de el del Junco. El laberinto en un Junco. Que sí es cierto, ¿no? Esto de cuando tú estás leyendo un libro, como aquí que me trajiste otro, cuando estoy leyendo, me está contando Pepe Gordon. Estamos hablando, estamos teniendo contacto. Exacto, o Borges, o Paz, o Vargas Llosa.
Me está contando esa historia. Entonces, ¿no? imagínate la inteligencia disque artificial que hay en un libro que permite poner en contacto dos pensamientos que estaban aparte en el espacio y en el tiempo. Así es. Eso ya es verdaderamente algo que nos debería de asombrar, la tecnología que implica traducir a palabras y palabras que nos toquen. Claro, totalmente. Pues ya una última reflexión, Juan, por favor. Me parece que hay una serie, digamos, de cuestiones que vale la pena revisar y que vale la pena dejar en la audiencia. Y es justamente que el diálogo, lo vimos después de la pandemia, el regreso a las actividades presenciales fue tremendo. Estadísticamente ha sido una cosa apabullante. En el caso cultural, que nos recluimos primero y después salimos a lo presencial. Pero ha tenido un éxito enorme, ¿no? Ha sido tremenda justamente la vuelta, ya estamos hablando de varios años, pero creo que eso es un indicador importante de esto que explicaba Pepe, ¿no? El tema de compartir una experiencia colectiva, sea en un concierto, sea justamente haciendo la vida cotidiana. Una plática, una como charla, tú dices, ¿no? Sencilla. Ver la plática con un gran maestro, que por cierto puede ser horrible o buenísima, ¿eh? O sea, yo he tenido, voy a ir a ver al premio Nobel de Economía y es un, ¿no? Es aburridísimo, ¿no? Digo, pero es la experiencia, ¿no? De que fui a ver a fulanito, fui a ver a sutanito. Puede ser bueno o malo, pero es esa experiencia, ¿no? Y es como ir al cine, que también es otro espacio, digamos, íntimo, cerrado, pero finalmente pues las dimensiones de la pantalla. O como ir a ver una película que ya viste, pero la disfrutas más si la vuelves a ver con quien tú quieres. Exacto. Con personas que dices, pues somos humanos. No lo gozo igual si no estoy acompañado de tu mirada. Exacto. Oigan, pues qué buen festival, les deseo mucho éxito, desde luego es un tema interesantísimo y bueno, pues seguiremos hablando de él, yo creo, por mucho tiempo, ¿no? A lo mejor la próxima viene una máquina a hablarnos de... Un avatar. Un avatar, así es. Gracias, querido Pepe. No, igualmente. Gracias, Juan, por haber venido y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.